Hola a todos y a todas. Nos reencontramos otra semana más en estas psicoeducaciones. En el día de hoy, el tema que nos va a convocar es el tema de las fobias. La semana pasada, Diego nos dio una clase de fobia social y esta semana nos vamos a referir a lo que son las fobias específicas. Vamos a empezar por definir qué es una fobia. Una fobia es un miedo intenso, es un miedo irracional y constante a un objeto o a una situación que vamos a llamar estímulo fóbico. Este miedo tiene que tener ciertas características. Una de las características es su intensidad. Es un miedo muy fuerte. Es muy abrumador y es paralizante para la persona. Pero aparte tiene que ser desproporcionado a lo que el peligro real de este estímulo fóbico representa. El, el peligro o el riesgo a correr es muchísimo más inferior de lo que lo vive o lo siente la persona que está expuesta a este estímulo. Y por otro lado, las probabilidades de que, que digamos que el miedo que el miedo por el cual se siente ocurra eh, son generalmente muy bajas. O sea, es probable que no suceda, es un miedo totalmente desproporcionado y es un miedo sumamente intenso e invalidante. Esto va a determinar que se pueda diagnosticar como fobia. Porque aproximadamente el 25% de la población siente cierta aversión a determinadas cosas, con mayor o menor intensidad. Pero solamente el 5% de esa cuarta parte, digamos, de la población afectada, solamente el 5% lo siente de tal manera que interfiere en su vida cotidiana, en sus vínculos, en su vida social, en su vida laboral, en sus actividades estudiantiles, a tal punto de que podemos hablar que hay personas que se encuentran imposibilitadas de estudiar o han perdido su trabajo eh, o han perdido su matrimonio. En los casos más severos, ¿no? Estamos hablando, para determinar que, que es una fobia, se utiliza un método que se le llama la triada fóbica. Y para poder diagnosticar tiene que existir, tiene que estar la presencia de tres elementos esenciales. El primer elemento es ansiedad anticipatoria. El solo pensamiento, el solo imaginarse expuestos al estímulo les genera un estado de ansiedad intenso. Esto lo vamos a llamar ansiedad anticipatoria.
En segundo lugar, tiene que existir la ansiedad situacional, o sea, esa sensación de pánico. Incluso hay personas que llegan a vivir crisis de pánico, principalmente las asociadas con las agorafobias, eh, o si no, crisis de angustia, que es bastante parecida, es un poco más leve, bastante parecida, ante el estímulo. Tiene que aparecer este pavor, este miedo intenso al momento de enfrentarse al estímulo. Esto, dijimos, se llama ansiedad situacional. Y por último, la conducta de evitación. Eh, en el caso de poder evitarlo, la persona va a tratar por todos los medios de evitar exponerse al estímulo fóbico. Con lo cual, en muchísimos casos, hacen una vida bastante invalidante. La persona que sufre este trastorno, que dicho sea de paso es el trastorno más común de ansiedad, suele ser totalmente consciente de la eh, irracionalidad de sus pensamientos. Son conscientes que el miedo es desproporcionado, son conscientes que las probabilidades que sucedan a lo que ellos temen es bastante baja. Sin embargo, no pueden, no tienen la capacidad de poder controlarlo a la hora de exponerse al estímulo. Con lo cual necesitan un tratamiento. El tratamiento recomendable para las fobias es la terapia cognitiva conductual. Principalmente, digamos, la rama conductual se trabaja más sobre la conducta que sobre los pensamientos. En estos casos es realmente en vano intentar explicarle a la persona lo irracional, porque ellos saben, ellos reconocen el pensamiento irracional. Lo que no pueden es controlarlo. Entonces, sí se trabaja mucho sobre la psicoeducación, y básicamente la terapia que se utiliza es terapia de exposición progresiva. Eh, Dependerá de la intensidad de la fobia y dependerá de qué tan invalidante le resulte. Las exposiciones serán en forma gradual y progresiva y siempre acompañadas de técnicas de relajación. Eh, Otra de las cosas que se suele recomendar para las personas que tienen fobia es práctica de deportes o de actividades recreativas, eh, básicamente para bajar los niveles de estrés, no tanto para la exposición propiamente dicha, sino para bajar los niveles de estrés. Muchas prácticas de relajación y estas exposiciones progresivas, que en muchísimos casos empiezan simplemente con fotos, con imágenes, eh, suelen empezarse con imágenes detenidas, o sea, fotos, y luego imágenes en movimiento que pueden llegar a ser videos, hasta exponerse a el estímulo fóbico directamente. Y siempre es recomendable que esto sea acompañado por su terapeuta. Hay otras terapias en estos momentos, por ejemplo, una
de las terapias que están dando muchos resultados son las terapias virtuales, donde se lo expone al paciente con unas gafas especiales y con unos auriculares especiales donde se simulan los efectos, los sonidos, la sensación, eh, para ir gradualmente ir exponiéndose a determinadas fobias, que de golpe por ahí pueden llegar a ser más difíciles de afrontarlas en forma con el terapeuta. No es lo mismo tener una fobia, por ejemplo, al ascensor, donde eh, pueden arreglar con el terapeuta de acompañarlo a subir a un ascensor, o a viajar en un tren o a viajar en un subte, que, por ejemplo, la exposición a una tormenta o la exposición al agua o la exposición al fuego. Para eso ahora están usando este nuevo método de la exposición virtual. Las fobias tienen muy buen pronóstico. eh, Generalmente no solo suelen remitir, sino que en la mayoría de los casos es definitivo. Y si suelen haber recaídas, son muchísimo más fáciles eh, de tratar. No se recomiendan, a no ser el caso, por ejemplo, de la fobia social o la agorafobia, que están como catalogadas como fobias diferentes. Tanto la fobia social como la agorafobia suele recomendarse medicación, no tanto para las fobias específicas. Eh, Siempre es preferible que los métodos de relajación o los métodos para poder exponerse en forma gradual, para exponerse en forma tranquila, sean generados por buenos ejercicios de relajación, meditación o mindfulness, y no tanto con las benzodiazepinas, que está comprobado que suelen generar efectos contraproducentes e incluso el no poder rehabilitarse de la fobia. Existen 4 clasificaciones, en realidad 5 clasificaciones de fobias, para clasificarlas digamos, en grandes grupos, ¿no? Está el grupo de las fobias a los animales, donde incluyen animales, insectos. Las fobias más comunes son a las arañas, a las cucarachas, a las serpientes, a los ratones, a las aves. El otro grupo es el grupo de las fobias ambientales naturales, donde incluyen el miedo a las tormentas, por ejemplo, o el miedo a las alturas, o el miedo al fuego o al agua. Por otro lado, se encuentran las situacionales. Las situacionales suelen asociarse mucho con lo que es la agorafobia. La agorafobia se la conoce un poco por el miedo a los espacios abiertos. En realidad es el miedo a los espacios donde las probabilidades de huir se reducen bastante. Y estos miedos situacionales están muy asociados a eso. Ejemplos son el miedo a viajar en avión, o miedo a los ascensores, o miedo a los lugares cerrados.
o miedo a viajar en tren, o mismo miedo a viajar en auto en la ruta. eh, Son miedos muy relacionados con la agorafobia, son miedos relacionados con estar en espacios donde si se necesitara huir se dificultaría mucho. Y por último está la categoría de otro tipo de fobias, que incluye a todas las que no entran en las categorías. Ah, perdón, no, me estoy olvidando de una categoría que es la categoría de eh, agujas, inyecciones e instrumental quirúrgico. Estas fobias suelen tener manifestaciones físicas diferentes a las que pueden generar una crisis de angustia o una crisis de pánico parecidas eh, asociadas a las otras fobias específicas. En el 70% de las fobias a las inyecciones o a las agujas o al material quirúrgico están representadas por pérdida de conocimiento o desmayos. Los, eh, los desmayos producidos cuando uno va a sacarse sangre o cuando tienen que dar una inyección, en el 70% son síntoma de una fobia a la sangre, a las agujas. Y decíamos, por último, las fobias que no se encuentran clasificadas dentro de estos cuatro grandes grupos. Existen fobias muy raras, cuando hablamos, que son poco probables, ¿no? Existe la fobia a las fobias propiamente dichas, existe la fobia a tener sexo, existe la fobia a leer, existe la fobia a escribir, existe la fobia a los colores, a ciertos colores, existe la fobia a aprender, son muchísimo menos probables. Pero bueno, lo importante de esto es que si bien es el trastorno de ansiedad que más personas sufren, por lo general más mujeres que hombres, eh, pero es de los trastornos de ansiedad que mejor pronóstico tienen y que tienen un tratamiento sumamente efectivo en poco tiempo y en la mayoría de los casos en forma definitiva. Bueno, espero que les haya sido de utilidad el tema de las fobias. Eh, si les quedó alguna duda, lo podrán consultar con la coordinadora el jueves, el día del taller. Les dejo un abrazo muy, muy afectuoso y nos estaremos encontrando seguramente en alguna otra psicoeducación.